Hola, me están, me confirman si me están escuchando, por favor. Hola. Bien, vamos entonces a ir iniciando. No sé si ya terminaron de ver el video de Charlotte Breeder. Todos, Margie me dice que sí, y Diego. Ah, ok, gracias, Diego. ¿Qué impresión les dejó? Este para mí es uno de esos casos bien interesantes. ¿Vieron la fecha? ¿Se fijaron en la fecha del video? ¿De cuándo es? ¿Y por qué creen que es relevante? Bueno, más que la fecha, el tiempo o sea, más que la fecha, o sea, el año, o sea, ¿qué les deja a ustedes lo que él describe en relación con algunas situaciones del proceso de innovación y eso, cuando está hablando de un escenario de hace casi 15 años? Y bueno, en general, ¿qué más les dejó? Si quieren pueden abrir el micrófono y lo comentamos, pues para que no sea un monólogo de parte mía. La colaboración. ¿Mm? Bien, Margie. Sí, de eso vamos a hablar hoy en parte, en algunos temas. Eh, pero échale ojo a una cosa y tú que estás ahí en el tema del crowdfunding como tema de investigación, Margie. Mm, y podemos incluso empezar ahí un punto de discusión. Tú me dices la colaboración. De alguna manera la colaboración, y hago esa interpretación, esa inferencia, implica, o sea, es un proceso consciente. ¿Sí? Yo decido colaborar contigo, es decir, te identifico, te reconozco, por lo menos sé quién eres. De pronto no digo tengo confianza en, pero decido colaborar con, ¿sí? O digamos, pues típicamente es un enfoque tradicional de esto. Entonces ahí cuando hablamos, por ejemplo, de universidad de empresas, yo ya estoy tipificando dos actores y entonces yo sé que yo soy empresa, voy a buscar a un actor que se llama universidad y eso me parametriza y más o menos saber Hola, qué expectativa tener y eso. Sí, hola, Maggi, dame un segundo. Y eso, pero resulta que aquí nos hablan de un escenario de colaboración donde resulta que yo estoy colaborando con gente que no tengo ni idea quién es, conozco y no necesariamente me une más el propósito que la categoría de la persona. Eso es clave en algo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, no, te doy la palabra. bueno, buenos días a todos y gracias Ramiro nuevamente.
Pues sí, el tema, lo que pasa es que eso cubre solo una de las aristas, por ejemplo, de crowdfunding. Cuando uno estudia esos llamados a la acción, eh, una de las primeras categorías que existe es justamente esa, y es el colaborar porque estoy motivado por una causa en específico y no me importa quién está detrás. Mm, y eso sería filantropía pura y dura, pero está comprobado a veces que la filantropía no existe. Siempre los seres humanos queremos algo a cambio. Y en estos procesos de innovación queremos algo a cambio para nuestras organizaciones, para nuestro entorno, en fin, sin importar quién esté liderando el proceso. Entonces pienso que más que la colaboración implica una cantidad de elementos, pero principalmente, claro, que uno esté súper identificado con la causa que está apoyando, ¿no? Y que eso se pueda, y que eso se pueda soportar. No sé si están de acuerdo. Sí, y creo que justamente le tocas ahí a un elemento que es interesante, cómo de alguna manera, si yo me alineo con un propósito, eh, ¿quién más está? O sea, bueno, digamos, me interesa unirme a comunidades que tienen esos propósitos comunes, me interesa, y digamos, la filantropía o estos escenarios en donde supuestamente todo es como muy desprendido, no. Yo recuerdo que por ahí en mi universidad alguien me dijo, no, pues, o sea, detrás de la filantropía también hay una propuesta de valor asociada a temas simbólicos, estatus, incluso alguien me decía tranquilidad de conciencia, ¿no? Quien hace donaciones lo que quiere es sentir que le devolvió al mundo algo del bienestar que él tiene en mucho. O sea que, digamos que ahí hay unas nociones de propuesta de valor que vale la pena analizar. Entonces, eso, la gente se une a comunidades buscando justamente esas causas comunes, entre comillas, esos propósitos comunes. Pero es muy interesante, aquí hay un tema clave y es típicamente eh, las relaciones asociadas a todo este tipo de procesos. Y yo diría que incluso mucho más que el tema de innovación, es yo primero sé quién eres para poder colaborar contigo. Y lo que nos plantea Charles Bieder es, no me importa quién eres, si tu propósito se alinea con el mío, podemos colaborar, podemos ser parte de un mismo propósito y ayudar, incluso sin que quede específicamente tú qué hiciste, yo qué hice, sí, que un poco por el tema, por ejemplo, del software libre, ¿no? O sea, la gente va haciendo contribuciones, parches, agregando parches, códigos, funcionalidades de un software libre, aunque quedan registrados ahí por el derecho de autor quién hizo qué, a la final yo como usuario termino percibiendo el beneficio de la construcción de un montón de personas eh, que prácticamente me es imposible decirle gracias a todos, pues porque no los conozco y además ni siquiera tengo la intención de conocerlo en sentido estricto. ¿Sí? Simplemente soy parte de esa comunidad y me integro, por ejemplo, al uso. No sé, hablemos de una herramienta como OpenOffice en software o de Tila o de alguno de esos software que han sido desarrollados como de plataforma libre. ¿Sí? Entonces, ahí hay un cambio de paradigma bien interesante y volvemos al mismo, un cambio de paradigma de hace 15 años. Eh, de hace 15 años, descrito hace 15 años, pero que si lo vemos, no sé, ustedes, por ejemplo, en sus universidades donde trabajan, sus a entender estas formas, incluso
quien, quien, quien quiera compartir. Ujú. ¿Desde dónde, Diego? Lo último fue qué tan cercano están en sus sistemas a entender estas lógicas, a abordar o empezar a trabajar así. ¿Qué tal? Buenos días. Pues Hola. mira, yo lo que he percibido es que no es así, ¿no? O sea, más bien es como el grupo de investigación pone unas líneas claras y de pronto ya los temas que ellos trabajan, de pronto la colaboración que ellos o la creación de comunidades está es de pronto con expertos de otras universidades, las relaciones que tengan de pronto con otros científicos en Europa, en Estados Unidos, pero de pronto no tienen en cuenta de pronto a otros actores. Digamos que más bien es como la comunidad científica en esa área del conocimiento, pero yo veo que, de acuerdo al video, todos podemos aportar algo. Alguien que se apasione por algún tema puede generar algún conocimiento, participar, dar ideas. Yo veo más como una participación, pues es como de la comunidad científica hacia eso y en base a eso, pues se trabaja. Se miran a ellos mismos, se hablan entre ellos. Exacto, Yo exacto. incluso, yo a veces lo llamo que es como un gueto, ¿sí? Como nos miramos entre nosotros, nos evaluamos entre nosotros, que además tiene cierta explicación justamente en eso, ¿no? Eh, Cuando tú postulas un artículo a una revista científica, te evalúa un par. Y entonces, de alguna manera, por ejemplo, en el ámbito científico se construyó la noción de que par es alguien que tiene los mismos títulos que tú, es tan investigador como lo eres tú o más, y si no, no te puede evaluar, ¿no? Y, y entonces, claro, esa noción también empieza a jugar en contra porque y, qué me va a decir, qué me va a decir un rapero sobre la teoría de la construcción musical X o Y, investigador en artes? O si soy un investigador en negocios de economía naranja, ¿qué me va a decir un rapero de cómo se gestionan los negocios en la industria creativa si yo tengo un doctorado en industrias creativas y tengo la comprensión de eso? Y lo que nos dice justamente Charles Bider es, mire, y este ejemplo es, o sea, ese video tiene, créanme, o sea, incluso úsenlo de verdad como herramienta, analícelo. Yo lo he visto más de perfectamente 100 veces y cada vez le saco más jugo porque es que de verdad es buenísimo. Lo que dice Charles Bider, para una persona que está en una industria, ¿sí? Un empresario, y hablemos ahorita de economía naranja que está tan de moda y esta semana salió el decreto que da los beneficios para las empresas en la economía naranja y hay unos temas interesantes. Entonces, para una persona que está en ese negocio, digamos, la persona que tiene la responsabilidad de seleccionar contenidos en un y decir, mire, ¿sabe qué?
y lo voy a poner voy a hacer una parodia, si se quiere, pero tratando, no lo digo, no me baso en información real, sino en interpretaciones mías. ¿Sí? Hagamos novelas de mafiosos y de mafiosas y de niñas mafiosas y novelas que hablen de las tetas y el paraíso y de las muñecas de la mafia, porque esas novelas ya sabemos que alcanzan un rating entre X y X puntos y con eso obtenemos tanta pauta y con eso la novela que nos vale 10 pesos la pagamos y la podemos revender a México, la podemos revender a otros países y entonces eso nos da la plata, ¿cierto? Y al que propone eso, muy seguramente lo van a ascender y le van a decir, no, sí, definitivamente, qué gran líder de innovación en esta empresa eres, qué gran gestor eres, qué gran gerente eres, porque nos puedes prometer unas cifras que puedes cumplir, ¿cierto? Si alguien llegara a hablar de una propuesta sobre la cual su argumento es, voy a hablar de un tema del que nadie habla, voy a usar unas técnicas de producción o algún formato o algún elemento que nadie ha ensayado. Voy a trabajar sobre unos contenidos sobre los cuales no tengo ninguna certeza si van a funcionar. Lo cierto es que con esta novedad, en cambio, sí, ensayemos a ver y de verdad que yo, o sea, digamos, tengo unas nociones para creer que esto puede funcionar, pero no tengo certezas, no tengo datos, no tengo, muy seguramente lo despiden, ¿cierto? La única forma de que alguien implemente unas innovaciones así en un mundo de negocios estructurado es que sea alguien súper reconocido. Eh, Ahora que está, y miren cómo, por ejemplo, hablando de la misma industria, ahora el negocio de un canal como RCN es repetir sus viejas producciones, no apelar a la creación de nada nuevo, sino apelar a repetir el mismo contenido que funcionó hace 10, 15 años más. Y uno dirá, es que ese contenido era muy bueno y sí, pero realmente también habla muy mal del ejercicio creativo y de la capacidad de innovar de esa organización, pues porque eh, sí, listo, lo puedes repetir una vez y ya, pero ¿qué van a hacer dentro de 5 años o dentro de 3 años? ¿Volver a repetir Betty la Fea y volver a repetir las otras producciones? Mm, sí, y eso pues realmente es carecer de estrategia y es caer uno en una lógica de lo absurdo. Entonces, Charles Bier nos decía eso, o sea, nos decía, en ese mundo de hace casi 40 años, eh, la música rap surge y era una música que hablaba de personas afroamericanas marginadas, segregadas. Cuando surge la música rap por allá en los años 70, temas como la lucha de los derechos civiles, Martin Luther King y toda esa situación estaban calientes en Estados Unidos. En los años 80 hubo un candidato a la presidencia de raza de color negro que era el reverendo Jesse Jackson. O sea, ese tema estaba caliente, no era un tema eh, que se pudiera evadir y era un tema que generaba todavía aprensiones, generaba muchas situaciones. O sea, todavía en los años 70, bueno, y aún hoy por hoy, pero Estados Unidos ya tuvo presidente de raza negra, pero en esa época la lucha y el conflicto y el desdén y el racismo y todo ese tipo de cosas, si ustedes recuerdan, en el año 1968 en los Juegos Olímpicos, dos atletas de raza negra de Estados Unidos hicieron un gesto
relacionado a algo que se llama el poder negro, cuando ganaron su medalla y, o sea, ese tema era duro hace 40 años, fuerte. Y claro, si usted llegaba a una productora musical a decir, mire, vamos a hacer música de negros, de las cosas que los negros hacen y dicen que además nadie entiende, y ensayemos a ver si funciona, pues simple y sencillamente lo iban a despedir a quien propusiera eso. Y como eso pasó, como la industria no le prestó atención a ese movimiento, a ese surgir de ese producto, pues las comunidades de los mismos eh, dolientes del tema, quienes crearon el producto, crearon no solo el producto, sino crearon comunidades asociadas al producto y comunidades en donde aprendieron a hacer su música, a producir su música, a destinar y captar recursos para construir su producto musical. Y con el tiempo lograron posicionar la música rap como, y las variantes, ¿no? O sea, cuando usted escuche reggaetón, el reggaetón termina siendo una combinación de la música caribeña con ritmos relacionados con el rap. Y si usted mira todo la cultura, la idiosincrasia que hay en el rap en Medellín, que por ejemplo es reconocido como un centro de producción de esa música, eh, pues todo ese, digamos, toda la construcción cultural, icónica, de imaginario del reggaetón está supremamente vinculado con los raperos norteamericanos de hace 40 años. Y ese producto jamás hubiera salido de la estrategia de una empresa. Yo aquí me conecto incluso porque en algún vimos el video de Mariana Mazzucato, no, tal vez no lo vimos, pero está en el espacio del curso, es uno de los videos que habla del rol del Estado, del papel del Estado y de cómo el Estado es... gracias. Y aquí me conecto con las palabras de Mariana Mazzucato, en donde a veces se ha construido como un paradigma, es que la innovación es un tema que surge en las empresas. Mentira. Mentira en términos de que si lo ponemos como exclusivamente de las empresas, la innovación surge más y siguen siéndolo en mucho, pero también las comunidades están ganando en eso. ¿Sí? Entonces, Mariana Mazzucato le baja caña al rol de la empresa y ella dice, mire, el Estado ha sido el que ha arriesgado, el Estado ha sido el que ha puesto la plata para los grandes desarrollos científicos. Los empresarios solo recogieron eso y lo pusieron en el mercado, pero quien arriesgó inicialmente fue el Estado. Y aquí complementaríamos diciendo, eh, en el caso de productos como el rap, en el caso de productos que provengan, o sea, lo que nos dice Charles Bieder, ¿quién le puede hacer competencia hoy por hoy a Microsoft? Digamos, es que tengo una idea y voy a vender un servicio de correo electrónico que le compita a Gmail. ¿Quién razonablemente hoy metería una inversión para decirle voy a competir a Gmail con el correo electrónico? O es una gigante como Microsoft o no es nadie porque no hay forma de competirle. Me voy a inventar algo que le compita a Facebook en el tema publicitario. Es bien difícil. ¿Sí? Y hoy por hoy la tendencia es casi que a concentrar, o sea, decir, no, voy a inventarme algo que le compita a Facebook, pues ya podría ser si existe una comunidad de miles de desarrolladores detrás construyendo eso, pero de resto no podría. Entonces,
el tema es ese, ese primer mensaje del video que es buenísimo y es y- y- el tema de las comunidades y cómo las comunidades se convierten en el escenario real de innovación. La bicicleta de montaña y que tiene que ver ya un poco cómo, y en esto pues Adriana que estás trabajando por ejemplo en el tema de crowdfunding, cómo de alguna manera eh, listo, están las comunidades, pero miremos que también el tema de las comunidades puede tener muchas orientaciones. A nivel internacional, yo recuerdo cuando estaba haciendo la maestría que vi varios casos de investigaciones que se trabajaban sobre, por ejemplo, el activismo en redes sociales, sí, el activismo político y cosas de ese estilo. Es decir, no siempre las comunidades van a buscar un propósito específico de generar un producto, de generar una solución a un problema, o una solución material, ¿no? Las comunidades se van en discusión, en charlar, en darse saludos de cumpleaños, en servirse eventualmente dame un segundo, de apoyo mutuo, de ser. Sin embargo, mm, vale mucho la pena estar metido ahí y entender ese fenómeno porque muy posiblemente con el tiempo eso sí suceda y cuando eso suceda, entonces para quien está metido en el negocio es muy interesante captar ese valor, ¿sí? Entonces, eso era lo que decía, o sea, la bicicleta de montaña no se la inventó una empresa ni se la inventó nadie, se la inventó un grupo de gentes de comunidades que querían montar en bicicleta por terrenos donde no hubiera carreteras ni caminos y las bicicletas tradicionales no respondían a su necesidad. Muchos años después, los fabricantes de bicicletas dijeron, ve, eso está como chévere, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si hoy miran el mercado de las bicicletas, muy seguramente las bicicletas de montaña sean las que más se venden en el mundo. Si quieres abrir el micrófono, Adrián. No, pues nada, mira, es un tema, concuerdo con lo que dices, sí, claramente a veces las comunidades no son tan, eh, algunos autores dicen no son tan inteligentes, ¿no? Entonces terminan tomando decisiones basadas en una proyección de imagen, si me veo, si estoy haciéndolo bien o si me veo bien haciendo esto. Entonces, es como también el rol de nosotros como consultores en formación o ya cuando tengamos nuestros procesos de consultoría y demás, en entender muy bien esas comunidades y hacer muy bien ese llamado a la acción, porque si no se termina convirtiendo en un producto que no queremos. Eh, Ese es el poder de la comunidad. Entonces hay que saberlo utilizar. Algún autor decía, hay que gastar muy bien el poder de la comunidad. Y yo creo que sí, hay que gastarlo muy bien. Bien. Y bueno, aquí hay un elemento complementario y es que finalmente las comunidades eh, no siguen reglas tan estructuradas, ¿no? Que de hecho en muchos casos ni siquiera siguen reglas, ¿cierto? O un tema así, pues, simple y sencillo, o van construyendo sus propias reglas, por decirlo de alguna manera, o muchas son tácitas. Eh, y, digamos, el juego aquí es prestarle atención a eso. Una empresa que se encierra en ella misma a pretender innovar desde sus cuatro paredes,
por más que tenga científicos, por más que tenga gente que conozca mucho el negocio, por más que tenga aparentemente unas capacidades que tenga, dinero incluso, pues va a estar limitada a jugar muy en la lógica de yo innovo desde lo que a mí se me ocurre que la gente necesita. O bueno, se me ocurre o evidentemente tengo datos que me permiten inferir que eso es lo que la gente necesita. O el escenario de las comunidades lo que me lleva a mí es que yo puedo innovar desde la lógica de lo que la gente efectivamente necesita, expresa o además que encuentra valioso y descubre que es valioso aún sin saber que lo necesitaba. El juego ahí y además jugando con otros temas que no solo son, entre comillas, el concepto de necesidad, que creo que también es una cosa bien interesante en términos de lo que ha sido el enfoque tradicional, por llamarlo de alguna manera. Se habla de mercado y típicamente no se habla de las necesidades del consumidor, ¿cierto? En el ejemplo que nos y para darle servicio a esos 2 millones de clientes solo tiene 500 empleados. Y dice, no, pues es que estos, estas, estos 500 empleados simplemente son como los moderadores de una plataforma donde los usuarios le dan servicio a otros usuarios. Es decir, si un usuario tiene una duda, otro usuario que tiene una habilidad más desarrollada, un conocimiento más específico, se la resuelve. Y el moderador simplemente sigue la conversación, pero no está dándole respuesta a todos los que tienen quejas, dudas o inquietudes o peticiones, quejas y tu caso. Ahora, uno diría, venga, y ese que le ayuda a otro usuario y además lo hace hasta gratis, ¿qué lo mueve? ¿Ese tiene una necesidad? Sí, solo que no es una necesidad de autosatisfacción, entre comillas, sí, no es una necesidad de no es una necesidad personal, sino es una necesidad relacionada a un incluso escala superior de Maslow, sí, reconocimiento, estatus, autorrealización, ayudar a otros, ser parte de, pero no tiene nada que ver con la noción individual de usted qué necesita, usted qué quiere y cuánto estaría dispuesto a pagar por. Entonces, ese mensaje también es muy importante en el video. Todo esto que nos estamos planteando lo que nos lleva es a entender y decir, mire, aquí hay unas dinámicas interesantísimas, aquí hay unos escenarios muy valiosos. Este tema de la innovación no funciona únicamente como, y lo dice Charles Bieder en su video y hoy ahora más, luego lo vamos a ver también justo. Esto no funciona como algo que yo simple y coloco un montón de ideas en un túnel o en una línea y de esas ideas voy depurando y entonces saco un producto y lo pongo en el mercado y ya. Esa concepción tradicional que todavía hoy sigue imperando mucho, pero que ya es cada vez más obsoleta, esa no funciona. Y por el contrario, lo que tenemos es una concepción basada en muchísima diversidad, que son las comunidades. Basada además o construida en una lógica de altísima dispersión. Y yo no tengo en sentido estricto un propósito claro de desarrollar X o Y productos, sino que las cosas van surgiendo y en la medida en que van surgiendo unas externalidades positivas. Pero además basada en cosas que trascienden la necesidad específica individual de o la intención de satisfacer una necesidad individual puntual, ¿sí? Eh, tengo hambre, compro comida, sí, pero para los que quieren ver un mundo mejor nutrido,
el problema no es comprar comida, sino el problema es compartir un mensaje asociado a unos hábitos nutricionales saludables. Y para el que quiere ver un mundo con un concepto de seguridad alimentaria, entonces tu noción será trabajar en otras lógicas o en unos temas que justamente le apunten eso. Y al final el elemento sustancial de la necesidad sigue siendo hambre, comida, necesidad básica, elemental, sí, si no comes te mueres de hambre, pero en ese proceso hay muchísimas matices, personas, organizaciones, comunidades, gentes, construyendo conocimiento y aportando ya no solo para que usted, si tiene hambre, compre comida o prepare comida, sino para que usted se nutra bien, para que usted tenga un tema saludable, para que muchas más personas tengan alimentación y alimentación de calidad y alimentación, o sea, todo ese tema, sí, hasta el punto que es uno de los objetivos de desarrollo del sostenible. Entonces, toda esa conjunción de elementos son los que nos configuran un escenario de comunidades, que es el que nos plantea Charles Bider. Eh, ya, dame un segundo, digo. Y efectivamente, en todo ese escenario, si, digamos, si tú como organización quieres insertarte ahí, conectarte con esto, pues no puedes o no deberías concebir esto como una estrategia lineal, secuencial del paso uno, del paso 2 y de que más o menos todo lo que colocamos en una línea de producción y línea creativa llega a un mercado y esa es la innovación. Dale, Diego. Vale, con base al video y lo que acabas de decir, siempre he pensado que generar estas sinergias entre las comunidades, entre la empresa, entre la academia, pues lleva tiempo y como decía el video, pues como hay que orquestar esto, hay que llevar una sinfonía y bueno, para llegar a esa innovación disruptiva, pues lleva tiempo. Entonces, pues me daba cuenta, por ejemplo, que una de las estrategias que hace Colciencias es que la empresa pues esté pues ligada a algún actor del sistema. Y pues que a mí me parece que es bueno, que es interesante, pero la estrategia a veces es fallida porque pues la empresa lo que hace es un mes antes, busca el actor y bueno, el actor si quiere pues entra y bueno, digamos que no se genera pues esa sinergia pues porque digamos que yo creo que el tiempo es importante, ya sea con la comunidad, con organizaciones, sea con la academia, creo que eso debe llevar tiempo. Esa era como una de las apreciaciones que tengo, no sé qué piensan ustedes. To- to- Tocaste un elemento muy importante en esto. Y digamos, me voy a devolver un poco a los temas de la estrategia que tocamos en las sesiones pasadas. Yo puedo tener cosas para las cuales tengo urgencia. Si estoy en una empresa, tengo un problema urgente, debo resolverlo ya. La comunidad tal vez no es la salida razonable. ¿Por qué? Porque si yo llego diciéndole a la comunidad, mira, es que tengo este problema y si no resuelvo este problema me voy a quebrar en 3 meses, la comunidad de pronto, sí, no, pues lancemos el reto, miremos a ver quién le interesa y vamos mirando y de pronto ahí, pero pues no te aseguramos nada, ¿no? Pues la comunidad, ¿no? ¿Qué va a asumir? Entonces, claro, en ese momento tu estrategia tiene que ser, o sea, tienes una situación urgente, desesperada, tu estrategia tiene que ser muy concreta y cerquita a
resolver el problema muy ágil, subcontratando, contratando, mirando temas de adquisición de propiedad intelectual, alguna cosa que te resuelva eso rápido. Si tú no estás en esa situación o si tu problema no es para mañana, la estrategia sí claramente es conectarse con esas comunidades. Ese es un... ¿Por qué? Pues porque obviamente es que esas comunidades también necesitan tiempo. Tú tocaste un elemento sustancial y también lo mirábamos cuando hablábamos de la estrategia en términos de, cuando yo les decía el tema de la arañita, ¿cierto? De tejer la red. Y uno, no, que tejamos la red y vamos construyendo la red, pero no, llega alguien y te desbarata la red. O algo, un evento, una circunstancia, no pensemos siempre que es una persona. Y se te cae la red. ¿Y qué tienes que hacer? Venga, volvemos, charlemos, miremos, ¿sí? Echemos a andar, tratemos. Venga, nos sentamos otra vez y miramos a ver qué podemos hacer. Y en ese ir y venir, tú vas construyendo confianza, vas construyendo unos elementos que te permiten ir mirando hacia el futuro. Entonces, claro, ahora, mmm, digamos que ahí hay un punto intermedio interesante y es también cómo, y qué es lo que nos dice Charles Beer de cómo combinamos esto. Es decir, yo puedo tener un problema urgente sobre el cual más o menos sé que tengo que resolverlo ya y me toca gastarme una plata y me vale, o sea, típicamente sucede así, sí, no tengo un problema urgente, me toca invertir para resolverlo, conseguir quien lo resuelva y, y ya. Pero eh, a veces cuando son incluso problemas tan difíciles de resolver o que definitivamente no tienen, por más que sean urgentes, las soluciones que existen o que se conocen son todavía marginales o incompletas o no responden en sentido estricto a lo que se necesita. Pues el escenario de la comunidad también juega y ocasionalmente también ahí empezamos a aplicar algunos esquemas, ¿no? Yo no soy experto en el tema, no estoy tan conectado, pero por ejemplo eso de las hackathons en el mundo digital o eso de algunos ejercicios de concursos de ideas y de cosas de ese estilo, y incluso el mismo concepto o los elementos de la teoría del Lean Startup, de los mínimos productos viables y de esos elementos, ayudan a pensar en cómo puede ser, ¿cierto? Vamos, el mensaje aquí muy importante es, estamos en esos dos mundos, no podemos desconocer, digamos, el mundo del acceso abierto versus el mundo de lo cerrado, y hay un elemento de propiedad intelectual ahí también clave para cuando vean el módulo. No podemos desconocer, por un lado, que esas comunidades están siendo escenarios de innovación, ¿sí? Es decir, no todo depende de lo que podamos construir aquí. De alguna manera también empezar a mirar eh, ese concepto de la interacción de pares, que es típicamente académico. O sea, ¿quién es par en mi comunidad? Es, y ahorita mucho del debate de universidad-empresa justamente está, o del debate de las disfunciones en el diálogo universidad-empresa está muy centrado en esto. Ustedes ven que, no, es que, pues típicamente, ¿no? Los discursos que además son comprobados, son casi que axiomas, es decir, los tiempos de la universidad son uno, las urgencias del empresario son otros, el lenguaje es uno, no, el lenguaje es otro. Pero también ahorita se están introduciendo unos elementos complementarios, sobre todo en el mundo del software, que tienen que ver con un poco el perfil de las personas, tal vez, y es por ejemplo, en la industria del software, en la industria creativa, en ese tipo de cosas, hay mucho empírico.
puede llegar a chocar, ¿no? Eh, para el uno, el comprender el problema, analizarlo, descomponerlo y describirlo por partes para poder plantear soluciones, es la forma acertada de hacerlo. Para el otro es cacharreando. Ah, usted esto, entonces aquí yo hago. Y usted tiene esto otro y yo voy haciendo. Y aquí, mire, tiene 5 líneas de código y hágale. ¿Sí? Ya, ya, ya tengo una mediana solución, que no siempre es la mejor, tampoco es así. ¿Mm? Pero en la mitad, o sea, conciliar esas dos formas de ver y sobre todo de orientarse a la acción puede ser bien difícil. Pero bueno, en eso estamos. Y esta era un poco la introducción. Como les digo, el video es buenísimo. Ah, bueno, aquí hago un paréntesis que yo no sé si ya lo había mencionado, pero si no, lo reitero. Nosotros, o sea, nosotros no les compartimos videos por compartirles videos. El ejercicio que hacemos con los videos de TED es una curación de contenidos, que es fundamentalmente entender para qué me sirve ese video y por qué para ustedes también úsenlos. O sea, créanme que esto mismo que acabamos de hacer, de activar el diálogo, de conectar el diálogo, de poner a la gente a charlar con un video de 15 minutos, es sumamente útil, es sumamente práctico y en los trabajos, por ejemplo, de entrenamiento, de capacitación y ese tipo de cosas, a nosotros nos sirve muchísimo. ¿Sí? No, ahora, yo no puedo llegar, miren el video y chao, ¿sí? Como el profesor malo de la universidad que repartía exposiciones en la primera clase y después eh, los estudiantes hacían todas las clases del semestre. No, no, yo debo llegar con el video, con una preparación y saber efectivamente de qué contenidos es hablar y por qué ese material es pertinente para activar una comunicación positiva. Eh, Eso es parte de las habilidades que como consultores podemos trabajar y que ahora que hablábamos de acceso libre, entonces lo podemos hacer porque el TED es acceso libre. ¿Sí? No, no tenemos que pagar licencias por usar ese material, por ejemplo. Podemos hacer consultoría basada en ese material sin pagar derechos de autor. Eh, Además tiene una ventaja y es que está traducido a mucho con entorno, ¿no? Ah, bueno. Entonces ese es un tema de cómo el trabajo de consultores se nutre a partir de justamente el trabajo en una comunidad como TED. Es decir, esto en la práctica lo estamos haciendo. Y si yo me pudiera hacer videos de casos empresariales que seguramente serían muy útiles y hacen mucha falta, pero me implicaría unos recursos y un trabajo y un esfuerzo que a la final eh, podría generar mucho valor, pero en la práctica hoy y como está, por ejemplo, estructurado, supremamente útiles. Listo, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia del tema de hoy. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor?
Sí, tenía un problema con el sonido. Entonces, hablar de economía es hablar de recursos escasos. Y en general la noción de lo que implica gestionar investigación, desarrollo e innovación. Investigación, desarrollo para llegar a la innovación o en general gestionar innovación, pues implica enfrentarse siempre con esas nociones de recursos escasos. Lo que nos dice Charles Bider, por ejemplo, en su video, pues tiene que ver con es en la escala laboral de una gran corporación, prometa cosas sobre las cuales usted puede tener mediana certeza. Entonces, wow, sí, listo, chévere, ¿no? Si usted no tiene esas, entonces esa noción de los recursos escasos lo va a castigar, ¿sí? Porque usted, la incertidumbre. Típicamente esta noción de los recursos escasos también nos lleva mucho a priorizar, eh, a seleccionar y priorizar. Es decir, yo dónde hago énfasis, yo dónde pongo mis apuestas, pues porque finalmente eh, es una realidad. Sí, y por más de que quisiera, no, sí están escuchándome, ¿cierto? Por más de que quisiéramos hacer de todo y trabajar de todo y darle prioridad a todo el mundo, pues no, no es posible. No es posible. Y en general siempre es. Pero además hay un punto importante y en esto digamos que hay un tema clave y es cómo abordamos este problema de los recursos escasos y cómo lo conectamos con una lógica de gestión para que esos resultados, y creo que aquí dentro de lo que Diego y Margie mencionaba, tácitamente había un planteamiento sobre finalmente cuál es el efecto que yo pretendo generar y cuál es la expresión del resultado que yo pretendo lograr. Y resulta que cuando carecemos de estrategia, cuando nuestra estrategia no tiene una buena definición, muchas veces nos desgastamos haciendo un montón de cosas que finalmente no nos llevan en sentido estricto a atender los problemas o las necesidades, propósitos que son claves. Y por eso aquí también el tema de las comunidades se vuelve relevante. Es decir, si yo empiezo a ver los problemas del mundo como problemas aislados para los cuales voy a desarrollar productos o servicios, me voy a quedar en lo que está pasando en las universidades que están produciendo montones de artículos, no se sabe para qué en muchos casos o en sentido estricto qué es lo que generan, pero es lo que voy trabajando. ¿Sí? Entonces, producir artículos, venga, ¿para qué? Y lo que Diego nos mencionó, eh, la sesión pasada es bien interesante. Yo produzco artículos sobre cómo hacer minería limpia o genero un producto que efectivamente permita sustituir un contaminante en la minería y hacerla más limpia. Y además le acerco ese producto a una comunidad de mineros en algún lugar del mundo para que ellos puedan seguir desarrollando su labor tradicional, ancestral si se quiere, sin contaminar o contaminando mucho menos. Si usted me lo pone, las tres cosas son importantes, pero en sentido estricto la última es la que genera un impacto real en el mundo. Ni siquiera la segunda, que es yo hago un producto y facturo tanta plata vendiendo ese producto.
esa, digamos, se la compra un financiero de una empresa. Yo hago 10 artículos sobre minería responsable y minería limpia y con esos 10 artículos formo comunidades de académicos y voy a construir un grupo de investigación que trabaja. Pues sí, pero eso en sentido estricto resolvió el problema. Eh, ¿Cierto? Eso no. Oh, me corrige si estoy equivocado o si tienes una apreciación alternativa. Entonces, claro, ¿cuándo se alcanza la innovación? Cuando un tercero la compra, cuando la implementa o cuando una comunidad la adopta. Hay temas asociados, ya lo veíamos mencionando, la protección legal, los ciclos de vida, eh, la obsolescencia, ¿cierto? Y aquí de nuevo jugamos con un tema de en, en, en qué momento un resultado se hace obsoleto, es decir, y me devuelvo a la fecha del video, al año del video, ¿sí? Y digo, me van a decir, pero venga, o sea, ese video de TED se puede considerar un resultado de investigación. Todos están metidos en la universidad, no, tal vez Stewart no, pero el resto todos están, pero sí, o sea, por ejemplo, Colciencias tiene en sus categorías de productos una cosa que llaman productos de apropiación social del conocimiento y dentro de esos o conexos con esos son productos de multimedia y contenido, circulación de contenido científico y ese tipo de cosas. Entonces, pues técnicamente cosas como ese video del año 2005 de Charles Bieder, pues se pueden asimilar a los productos que Colciencia reconoce como válidos para la clasificación de grupos. Eh, la cuestión es en qué momento. Y pues sí, vamos que muchas veces esos productos se hacen obsoletos en corto tiempo, pero ahí tenemos casos que el corto tiempo también puede ser relativo, o sea, 15 años ya no es tan corto tiempo. Y volvemos aquí al ejercicio que les describía. TED publica el video. Con el video, y yo podría decir, no, miren este video y hagan una reseña y piensen lo que quieran. No, pues en el ejercicio de ver el video y compartir nuestros puntos de vista es construir un diálogo en torno a ese video que justamente nos permita, y aquí entramos en el tema de hoy, construir conocimiento. Es decir, ese es el valor que nos está aportando este material y es que nos está generando un activador de una discusión que nos permite ir construyendo nuevo conocimiento. Y obviamente, digamos ahí en la mirada, si yo miro el caso de, eh, me devuelvo al tema de la minería, si yo hago 10 artículos sobre percepciones sociales sobre la minería responsable, puedo llegar a comprender el fenómeno y tener mucha más información sobre cómo los mineros o la gente entiende el problema, pero no he resuelto el problema. Si yo desarrollo un producto para sustituir un contaminante en la minería, no estoy resolviendo necesariamente todo el problema, pero tal vez esté contribuyendo en alguna parte y es mucho más cercano a resolver el problema que yo diga, mire, cambie el cianuro y el arsénico que usan en la minería del oro por esto que yo desarrollé. ¿Eso hace minería responsable? No. La minería responsable tiene ahí unos temas de lo social, tiene unos temas de la contaminación por oro
por cianuro o arsénico, pero también tiene unos temas ahí de la deforestación, tiene unos temas de la preservación de las fuentes de agua, tiene unos temas de perspectiva de género, tiene unos temas de trabajo infantil, ¿sí? O sea, tiene hartos temas. Pero pues yo con mi producto que permite sustituir un producto venenoso por uno no venenoso o con menor impacto, pues estoy ayudando. Y lo puedo transferir fácil. ¿Por qué? Porque un producto yo lo transfiero a través de una cadena, esto que nos mencionaba Diego, creo la vez pasada, es decir, yo lo comercializo a través de la gente que vende los productos en las regiones. Y obviamente también aquí hay unos temas claves y es que en términos de protección legal hay algunas cosas que se presupone estén protegidos, hay algunas cosas que por ejemplo lo que se construye en una comunidad puede tener ahí algún problema de cómo se reconoce efectivamente que eso existe y cómo se reconoce que eso que además existe eh, es libre o es de acceso libre o tiene restricción. ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el dueño? Pues todo ese tipo de cosas. Vamos que toda esta introducción lo que buscaba entre el video y el diálogo ahorita es y mire, uy, es que me cae como anillo el dedo el tema. Ayer justamente dentro de la comunidad de consultores, alguien de Cali, que es eh, compartió una presentación de un foro que estaba llevándose, creo que en Cali, sobre temas de innovación, en donde lo menciono con nombre propio, pues porque era así, lo compartieron, pues, una empresa grande de este país, y entonces en la presentación decía algo así como, hacemos innovación aplicada. Claro, yo vi eso y pues, o sea, lo primero es que es un pleonasmo, una redundancia. Y lo segundo, pues habría que entender de pronto a qué se refieren con el concepto o a qué quieren. Pero, pues, si yo lo miro desde el punto de vista, no diría académico, sino desde el punto de vista del rigor académico, y el rigor es importante. eh, pues lo primero de entrada, o sea, es un pleonasmo, o sea, ¿de qué estás hablando? Porque es que hablar de innovación aplicada, pues es que obvio, la definición per se de innovación incorpora unos verbos que implican aplicación, o sea, la definición de innovación desde el manual de la OSD que dice la introducción con éxito en un mercado de nuevos productos o servicios mejorados, de las formas de mercadeo o de organización. O sea, la definición de innovación no dice eh, la construcción conceptual de nuevos productos, no, dice la introducción en el mercado. O sea, si usted no actúa, si usted no aplica, pues usted se está quedando es en la investigación básica aplicada en el desarrollo, pero usted, o sea, si usted no hace ese acto de llevar esas soluciones a un mercado, usted no está hablando de innovación. Entonces, eh, casi que plantear esa noción de, y vuelvo, insisto, en la distancia, pues porque no la cercanía con quien estaba haciendo la presentación, pero pues plantear ese pleonasmo, esa redundancia, es algo poco riguroso, ¿sí? Y claro, yo lo explicaba y le decía, mire, en el mundo, en este mundo y en la gente que está trabajando los temas de innovación, hay cierta tendencia a construir barreras donde no existen o a hacer interpretaciones que por lo mismo desacertadas terminan a veces generando.
o no distracción. Claro, para el mundo del empresario, aparentemente, y ojo que porque volvamos a lo mismo, aparentemente para el mundo de los empresarios, esos temas en donde efectivamente yo espicho el botón, aprieto el botón y veo el resultado, agrego la gota de producto y veo el resultado, ¿sí? Muevo tres palancas y veo el resultado, o hago tres líneas de código y veo el resultado, ¿sí? Entonces, tiende a considerarse que esa es la innovación, entre comillas, que sirve. Pero eso es olvidarnos de que esto es un proceso. Y no es caprichoso que entendamos esto como un proceso. ¿Por qué? Porque en la medida en que entendemos esto como un proceso, es que nos podemos conectar con, por un lado, todo este tema de las comunidades. Segundo, estructurar estrategias. Tercero, eh, estructurar decisiones sobre la base de esas estrategias y sobre la base de temas que pueden ser urgentes, pero también en el futuro pueden ser importantes. ¿Mm? Y finalmente, lo más importante es hacer una conjunción entre innovación y gestión de conocimiento. Dos temas que aparentemente se habla mucho de ellos, incluso se los conceptos un poco a veces de manera ambigua, pero que están súper y es el uno el que le da significado al otro en la práctica y sin necesidad de hacer una disertación muy larga. Cuando usted dice que construir una serie de artículos científicos sobre los problemas asociados a la minería, la contaminación, eso me permite comprender el problema, me permite además transferirle a otras personas esa comprensión del problema, a los que desarrollar un producto para atacar alguno de esos factores que inciden en ese problema, ¿sí? Entonces ahí debo incorporar unos métodos y unas prácticas propias de esas disciplinas. Diego me decía que tu especialidad es la química, ¿sí? Si estoy bien, o la ingeniería química. Si yo voy a abordar el problema de la minería responsable o la necesidad de una minería responsable y pensemos centrado específicamente en temas como la minería de oro en el Pacífico colombiano con las connotaciones ancestrales, con las connotaciones sociológicas que eso tiene. Entonces, Diego dice, ok, pues todo ese panorama para mí es importante, ¿cierto? Pero como yo ingeniero químico, pues yo voy a trabajar en una solución para atacar la sustitución de unos elementos o bueno, de unos procesos o de unas materias primas o de unos elementos que son contaminantes por otros que no lo sean. Entonces Diego ahí en esa listica dice, lo mío es como un prototipo, eventualmente una planta piloto, no sé, yo voy a mantener esto en secreto para que no me copien, voy a hacer un secreto empresarial y voy a, no sé si patente, de pronto sí, pero ya, listo. Ese es más o menos su propósito. Diego, ¿y por qué no haces un video o por qué no haces una intervención social en la comunidad? No, pues porque es que él es ingeniero químico. No descartemos que tenga otras habilidades desarrolladas en temas de, sí, pero en principio es de problema ahí.
revise la literatura, con base en la revisión de la literatura, y estoy usando la jerga además, porque los químicos siempre dicen, en la literatura dice, ¿sí? No me estoy burlando, pero esos diálogos, es parte de esos diálogos que construimos como consultores, ¿sí? Entonces, cuando alguien del área de la química te habla de la literatura, te está hablando de la revisión del estado del arte que dirían los de ciencias sociales, ¿sí? O la revisión del estado de la técnica si están hablando de alguien que está refiriéndose a antes. Son cosas más o menos. Entonces, la revisión de la literatura, con base en eso, entonces lanzar un hipotético y explicar. Es la lógica del trabajo de los químicos. ¿Sí? Leer, la validación previa de los ensayos es muy importante, ¿cierto, Diego? Entonces, yo voy a aplicar la técnica de Forrest Gump, y la técnica de Forrest Gump es que usted utiliza un aparato calibrado así, utiliza unas probetas de este tamaño o de estas características en unas condiciones X, y si el resultado le sale así, sale a eso. Y bueno, usted oye de la de Tom Hanks, y la de Tom Hanks, o podría usar las dos y comparar resultados. ¿Sí? Esa es la química. Si yo me voy a las ciencias sociales y digo, no, vamos a hacer una intervención social en la comunidad X, entonces resulta que en la comunidad X la, la intervención social estará marcada. mm, ¿Me confirman si me están escuchando? ¿Que desconectó todo? Me, me, confírmeme por favor si me están escuchando, que hagas. Tuve aquí un incidente eléctrico. Y entonces, en las ciencias sociales no existen las marchas analíticas, Diego. ¿Sí? Existen unas aberraciones metodológicas, entre comillas, aberraciones, ¿sí? Que se llama la investigación-acción participativa. Y entonces esa vaina es que no hay método, según los positivistas de las ciencias duras, sino que su método es que usted va y se mete dentro de la comunidad y se vuelve uno más de la comunidad para entender cuál es el problema y cómo resolverlo. Y es más, mentiras, ¿cómo resolverlo? No, no, no. No faltará. eh, no faltará quien le diga, no, es que mi propósito no es resolver el problema. Imagínese, Diego, esas aberraciones de las ciencias sociales, que es que no, el propósito no es resolver el problema. Y me confirma si ya están viendo la presentación de Now. ¿Sí? Pero resulta pues que esos son los métodos de las ciencias sociales. ¿Sí? Se habla, por ejemplo, con mucha gente de la sociología y ellos no tienen una noción de resolver el problema, ¿no? Para ellos, por muchas cosas, ¿no? Algunos dicen, no, yo basta con la comprensión y con la descripción y que el mundo se entere cómo esa persona o esa comunidad interpreta el mundo y ya. Ah, pero es que ahí, igual después de eso siguen contaminando con la misma. Sí, sí. Algunos asumen como postura epistemológica que su misión en el mundo no es resolver problemas. Sí, no es intervenir en comunidades, no es ese tipo. Entonces, todo ese tipo de cosas suceden y todo ese tipo de cosas pasan, pero
seamos sinceros, y Diego, si he dicho alguna estupidez más allá del método de Tom Hanks y de Forrest Gump, eh, me corríes. Tú trabajas en eso, o en un tema parecido. O sea, a conciencia, ¿tú crees que solo con el producto que desarrollaste vas a poder resolver ese problema o atacar ese problema? Bueno, suponiendo que ese es el problema en el cual estás involucrado, ¿cierto? O en el caso que... ¿sí? ¿Crees en sentido estricto que con solo llevarle a una organización, a una comunidad, a una empresa, una solución plug and play, una solución de apriete este botón, mueva esta palanca o dé clic aquí, se resuelve el problema? Dale. Vale, mira que tocaste temas muy interesantes. Bueno, digamos que eh, hubo una sinergia con el grupo de investigación que trabajamos. El profesor trabaja en el tema de biorefinerías, dar aprovechamientos a residuos agroindustriales, y por eso nos metimos como en ese lado, con el lado de aprovechamiento de residuos de cáscara de coco, pues para hacer estos filtros que recuperaban el oro. Resulta que el profesor también anteriormente había trabajado el tema de minería y él conocía más o menos estas poblaciones, que son poblaciones complicadas, ¿no? El tema cultural es muy difícil ingresar uno allá con unas nuevas tecnologías y hacerles cambiar pues como la mentalidad. Digamos que era un tema complicado, pero lo bueno fue que en esa época, el gobierno Santos, el tema de la minería era muy importante. Entonces, digamos que, ¿cómo se llama esta empresa? ¿Cómo se llama esta entidad? Bueno, por parte del gobierno, ellos entraron a las comunidades a hacerles caer en cuenta pues, del tema ambiental, del tema de eficiencias en la recuperación de oro. Entonces, digamos que eso nos ayudó, nos permitió explorar explorar y poder ingresar a estas comunidades. Además que el oro que uno recuperaba era un oro molecular, entonces ellos pues tampoco tienen unos laboratorios para verificar que realmente eso estaba funcionando. Entonces pues se verificaban en los laboratorios de Ingiominas. Ingiominas era el que, bueno, entraba con estas comunidades, y bueno, de esa manera se pudo intervenir un poco, y digamos que las empresas de esa manera copiaron. Pues no, obviamente no copian todas, pero digamos que eso facilitó, ¿listo? Pero sí es un tema como también de entender esa comunidad, de pronto de adquirir esos conocimientos sociales, porque esa transferencia de tecnología, pues uno lo considera que esa es la solución, pero pues uno tiene que entender también otras características, otros comportamientos que pueden estar sucediendo. Eso. Todo esto entonces para, entre comillas, concluir que de lo que estamos hablando es que, o sea, no podemos eludir el hecho de que esto no es un proceso lineal donde yo empujo o yo jalo un conjunto de ideas para ponerla en un mercado, sino que finalmente lo que yo estoy hablando es de un proceso de gestión de conocimiento. ¿De cuál conocimiento? Pues vamos a ver, que son montones las posibilidades. Y que en la mitad están un conjunto de personas, organizaciones que además tienen nombre propio, ¿no? O sea, y se comportan de una manera
Y yo no abordo, me quedo justamente como en esas apreciaciones de que solo lo aplicado vale, o de que solo lo científico vale, o de que mi problema no es generar una intervención porque es que yo soy sociólogo y a mí mi intención es comprender el mundo, no mejorarlo, o toda la otra, ¿sí? O que solo el enfoque positivista es válido porque finalmente es el que genera resultados concretos en un universo como la química, por ejemplo, ¿sí? O sea, pensar en otro tipo de... Además que eso tiene su razón de ser. En áreas como las ciencias exactas, la validez de las pruebas, eh, la, la, la idoneidad del proceso, ¿sí? La validez del mismo proceso que aplico me da mucho en términos de la validez de los resultados que obtengo, ¿sí? Si yo utilizo un equipo mal calibrado, no voy a tener buenos resultados. Ah, bueno, porque además en la lógica, digamos, positivista es muy importante que lo que yo haga una vez lo pueda replicar 10 o 100 veces de la misma manera. Entonces, sí, esa noción de que de alguna manera la teoría se vuelve ley cuando efectivamente yo puedo replicar unos resultados en diferentes escenarios o contextos. Ese tipo de cosas son propios de la... Vamos al discurso de Charles Bieder, ¿no? Es que vamos a desarrollar un producto donde yo no sé qué tanto vamos a vender, parece que tiene buenas aceptaciones, pero si funciona sería buenísimo, pero si no funciona de pronto nos quebramos, pues, o sea, con todas esas incertidumbres a usted no le dan presupuesto. Y muy no Diego ahorita, y es no solo el artefacto, no solo la solución eh, técnica es la que funciona en sentido estricto. ¿Sí? Todo eso es. De que cuando miramos el concepto mismo de innovación y nos devolvemos manual de Oslo, ya lo mencionaba y ese tipo de cosas, manual de Oslo se queda supremamente corto en entender el problema de la innovación. ¿Sí? Manual de Oslo es de la OSD, pues sí, pues, simple y sencillamente alguien que está trabajando en investigación en estos temas. ¿Por qué? Porque y bueno, para los que no lo saben, el Manual de Oslo es un documento que existe generado por la OSD en donde se define ese tema de la innovación y que además es como el santo grial, la Biblia del concepto de innovación tanto para académicos como para incluso algunos que están en los gremios. Cuando alguien quiere hablar de innovación y quiere pegarse de las definiciones, cita el Manual de Oslo. Y el Manual de Oslo dice, hay innovación cuando hay nuevos productos, productos mejorados, nuevos procesos, nuevos modelos de comercialización, nuevos modelos de organización. Es decir, que desde la perspectiva de la naturaleza de los resultados, el manual de Oslo dice, estos son las formas de innovar. ¿Sí? Hay innovación cuando, porque además, pues, de nuevo, ¿no? En eso sí, eh,
No, no, insisto, no, aunque es tácita, pero a la final casi que explícita en términos de no es eh, no hay innovación cuando alguien dice sería chévere que hicieran un nuevo producto. No, eso es una intencionalidad, pero ahí no hay innovación. Innovación es cuando efectivamente ese nuevo producto es llevado a un mercado y además se presupone que de alguna manera ese mercado lo acepta, ¿cierto? Eh, aunque ahí también de nuevo es bien discutible esa noción. Es decir, discutible en términos de magnitud. Pero bueno, y según la naturaleza de los resultados, ese es el concepto de innovación. Y bueno, de a poco van surgiendo ahí otros temas, entonces, últimamente en esa noción de los resultados, por ejemplo, estos temas de los modelos de comercialización, de los modelos de organización, eh, hay una palabreja en el manual de Oslo que dice que también en las prácticas empresariales. Y un elemento clave, que todavía el manual de Oslo no lo aborda con contundencia, pero dice, ¿por qué empresariales? Eh, las entidades públicas no innovan, porque ya se está hablando de innovación pública. Las universidades no innovan, muy poquito, tratan, pero deberían innovar más, ¿cierto? Entonces, desde la naturaleza de los resultados también hay cierto sesgo a concebir justamente que la innovación es un tema de empresas y que solo sucede en las empresas. Y vamos a ver que eso en la práctica no es tan cierto. Claramente no. Además que no es cierto y aun si fuera cierto, pues sería una realidad que toca cambiar y que está cambiando. ¿Sí? ¿O es que a ustedes les parece que la administración pública y la gestión del gobierno no necesita innovación? Obvio que lo necesita y alguien tiene que hacerla. Y si no se hace, pues simple y sencillamente el problema es que pues vamos a tener a un conjunto de ciudadanos con una serie de problemáticas no atendidas o vamos a tener un estado obsoleto, un estado, esa noción de estado paquía, sí, o sea, puede que el estado no lo haga actualmente, es decir, que las organizaciones del gobierno no hagan eso, pero que lo necesitan, lo necesitan. Entonces, ahora, también en función del contexto, hay como dos formas de entender el contexto. Por un lado, la innovación que se da específicamente dentro de una organización, sin que necesariamente eso sea lo último en Guaracha y Son, ¿sí? Sin que necesariamente eso pues tenga una trascendencia mundial. Esas formas de innovación, esos procesos de innovación, incluso en algunos ejercicios, como por ejemplo en la política, eh, desde el mismo modelo de conciencias, o incluso en algunos temas, por ejemplo, de esquemas de fomento, son despreciados, ¿sí? E incluso algunos dicen, no, 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 pero si es nuevo para la empresa, eso no es nada innovador, ¿no? Eso ya, ¿qué innovador puede ser que una empresa implemente software contable? Pues resulta que si no lo hacía antes y ahora lo implementa, sí hay un grado de innovación. Ahora, ¿eso cambia la industria del software? Pues no. ¿O cambia el currículum de los contadores? Pues tampoco. O de pronto sí tiene incidencia. Pero para esa empresa en particular, no sé, piensen ustedes una tienda de barrio.
pequeño negocio que no llevaba sus cuentas o que tenía dificultades con llevar sus cuentas o todo lo que sea. Implementar un software contable es una innovación. Y es parte de un aprendizaje y es parte de una disciplina y es parte de todo un eh, ejercicio que efectivamente puede llevar a la organización a fortalecer sus procesos internos. Y alguien diría, ah, no, es que una verdadera innovación sería eh, que una empresa implementara crowdfunding, ¿cierto, Marche? Pues sí, y vaya uno a ver, ¿no? Porque también no faltará el que diga, ah, no, eso en el mundo hay miles de empresas haciendo crowdfunding, hay cientos de plataformas de crowdfunding virtual, eso no, ahí no hay nada. Innovador, ahí no hay nada. Pero si yo me voy a ver, ahí no está Alejandro, si yo me voy a Ocaña y entonces digo, ¿cuántas empresas hacen crowdfunding en Ocaña? O en Cali, ¿sí? ¿Cuántas empresas del sector de química están haciendo crowdfunding? Entonces yo posiblemente descubro que sí, en negocios digitales hay crowdfunding. En algunos temas de artefactos y aparatos, incluso en temas como los editoriales y en algunas industrias creativas, es bastante frecuente encontrar ejercicios de crowdfunding. Pero usted en la industria química no ha encontrado crowdfunding, ¿cierto, Diego? Entonces ahí hay unas posibilidades de innovar a nivel sectorial o en la industria química de Cali o del Valle del Cauca, ¿sí? En lo regional. O incluso podría pensarse en alguna innovación que tenga un carácter global nacional, ¿cierto? Y ese es el contexto. Entonces, claro, muy seguramente desde la teoría se premia o se le da más valor y obviamente desde los estados financieros de una empresa y desde la noción y desde la estrategia y desde las políticas corporativas, pues para una empresa va a ser mucho más interesante decir, mire, yo tengo una solución para un problema que tiene todo el mundo en el mundo, ¿sí? Eh, 5.000 millones de personas tienen este problema y al menos 1.000 millones estarían dispuestas a pagar por mi producto. Pues imagínense eso cuánto en dinero es. Tones. ¿Sí? Eso sería la felicidad de un jefe de finanzas o de una junta directiva de una empresa a la hora de hablar del reparto de utilidades. Pero si yo le digo, no, mire, es que allá en la costa pacífica hay como unos 5.000 personas que trabajan minería y esos 5.000 personas además son pobres, no tienen cómo adquirir mucho y están contaminando. O sea, ahí con esos, de pronto la gente dice, ¿sabe qué, Diego? Oiga, no, eh, concéntrese en problemas que tengan, que sean para todo el mundo. Claro, aquí aquí Diego se sale de la química, le toca salirse de la química para entender la sociología y resulta que el problema de recuperar oro es el mismo en el Pacífico colombiano que en las selvas del Amazonas y posiblemente en Sudáfrica o en algún otro país. Y posiblemente sea muy parecido al de la industria de reciclaje electrónico para recuperar oro. Entonces resulta que mi problema de el Pacífico colombiano y la comunidad que ejerce la minería ancestral, que es un problema regional, si yo soy capaz de entender el contexto, puedo convertirlo en un problema global o puedo entender que la solución que le sirve a los mineros ancestrales del Pacífico muy
seguramente comparta muchísimos elementos con la solución que necesita la empresa que recicla artefactos electrónicos, o con el minero de Sudáfrica, o con el minero de China, o con el minero, incluso solo oro, Diego, no han trabajado en recuperación de coltan, recuperación de, no sé, otros materiales y otros minerales que también tienen una altísima demanda en la industria, son escasos, raros y pues digamos comparten mucho el problema de explotación, contaminación que tiene el oro. Entonces, y claro, ese es mi contexto. Si yo soy capaz de entender eso, yo puedo trasladar y entender que mi producto, mi proceso trasciende o no se queda únicamente en el problema de mi empresa operativa. ¿Sí? Eso. Ahora, otra dimensión justamente es el tema de lo radical y de lo incremental. Es decir, habrá casos en los que yo voy pasito a pasito resolviendo el problema, haciendo mejoras continuas de manera incremental, agregando valor a una solución que previamente se conoce, existe y funciona. O yo soy capaz de plantear un cambio significativo en la manera de hacer las cosas. Y ese cambio significativo me puede llevar a una solución que pudiera considerar radical. Y aquí hay un tema importante en este enfoque. Eh, digamos, pensar en esas soluciones que impliquen un salto significativo, un cambio significativo en la forma de hacer las cosas y de resolver los problemas, normalmente implica plata. ¿Por qué? Porque usted necesita ahí sí gente dedicada a hacer I más D, a irse a la base de los procesos de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, a mucha ciencia. O sea, aunque ha pasado y cosas de ese estilo, pero realmente es complejo que alguien saque una solución radical de la manga. ¿Sí? Es que se me ocurrió y me parece que podía funcionar así. No, o sea, para que eso suceda, típicamente se necesita una base de conocimiento previa relevante. Obviamente que también hay temas, ¿no? Como cambiar aprender a mirar los problemas desde otro enfoque y cosas de ese estilo. Pero pues, entonces eso. Y a veces puede resultar un poco difícil planear y ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos que se puede dar. Y es clave hacerlo. Eh, ahora, una cosa muy importante es que una cosa es generar este tipo de procesos de innovación, de investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? Estar metido en ellos. Y otra cosa es describir los procesos. ¿Y a qué me refiero? Pues que yo, por ejemplo, si soy un estudioso del fenómeno de innovación, yo me siento y miro cómo innovaron 10 empresas y veo que una hizo cosas más interesantes que las otras 9 y entonces yo digo, ok, esa empresa es radical, las otras son incrementales. ¿Sí? Es decir, lo puedo escribir yo con una mirada externa a la luz de unos parámetros que yo como entendedor del proceso de innovación eh, fijo y pero créanme, yo puedo ir y preguntarle a los protagonistas del proceso, a los que estaban así allá metidos en los laboratorios, en el desarrollo, venga usted, usted hace cosas radicales o incrementales, no tienen ni idea, no tienen ni idea. Es una cosa que, digamos, esa descripción se da, o sea, es mucho más fácil describirla cuando uno es agente externo. Y esto es clave, ¿por qué? Porque justamente es una buena contribución que los consultores pueden hacer, ayudar a que las empresas o las organizaciones en general, mira que el sesgo hasta lo tenemos nosotros que estamos metidos aquí, ¿sí? Hablamos de la empresa, ayudar a que en general las organizaciones sean capaces de mirar más allá de simple y sencillamente hacer una pequeña mejora del proceso, sino entender y abordar.
el problema desde muchas otras dimensiones. Y para nosotros, o sea, la experiencia, por ejemplo, que trabajamos con Electronics to Go, cuando Electronics to Go nos decía, no, Ramiro, es que ya tenemos claro lo que tenemos que hacer porque además nuestros proveedores de tecnología son los mejores en el mundo y además nosotros le vendemos a las 15 de las 20 empresas más grandes de este país. O sea, realmente nosotros estamos bien, nuestros proveedores de tecnología son los mejores, nuestros clientes son los mejores. Lo que tenemos es que seguir planteándoles proyectos en esa misma línea que venimos trabajando a nuestros clientes. Y pues tenía todo el sentido. Cuando nosotros hicimos el proyecto que fue financiado por Colciencias y con Electronics to Go, yo no creo que no les he compartido el video, pero igual, bueno, el video hay algún video sobre ese tema, pero en el tema de propiedad intelectual. Pero el contexto es, resulta que hicimos un estudio de vigilancia tecnológica y le dijimos, oiga, de sus proveedores solo uno medio aparece por ahí con patentes. En cambio, eh, existen como 500 proveedores nuevos en tecnologías que a usted le interesan. ¿Cómo así? Claro, cuando ellos fueron y miran, uy, eso está muy interesante, uy, los costos baratos, uy, el dólar se sube y entonces me interesan nuevos proveedores más baratos. ¿Sí? Entonces ahí ya hubo una ventaja. Luego, hablamos y miramos el enfoque y entonces ellos decían, yo diseño soluciones y vendo proyectos. Cuando ellos miraron que los que más patentes tenían no eran los inventores ni las universidades, sino los clientes en su negocio, en el mundo, muchos de los que tenían más patentes no eran los investigadores ni los proveedores de tecnología, sino los clientes, el final de la cadena. Ellos cambiaron el enfoque y dijeron, ok, vamos a empezar a innovar jalonado por el cliente. Y eso les dio o sea, les pegó una transformación tremenda porque fue cambiar el modo de vender el proyecto, fue cambiar muchas de las lógicas del proceso y fue estructurar una nueva manera de vender más consultiva, pero sobre todo más integrada, en donde el cliente era muy protagonista, no solo de yo tengo el problema, sino yo ayudo a resolver el problema. Y ese tipo, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la cuestión, es decir, yo me quedo muchas veces con el análisis de los datos y la información y entonces digo, fulano de tal es radical, fulano de tal es incremental, como agente externo me queda fácil hacer. Pero en la mitad, quien está metido en el proceso, pues no necesariamente tiene esa connotación. Entonces, uno como consultor sí puede darle mucho impulso a que las empresas hagan cosas más radicales, hagan cosas que vayan mucho más allá de lo que pueden concebir dentro de las dominio que tienen de un conocimiento. Bien, otra cosa muy importante es entender el conocimiento que da origen. ¿Y a qué me refiero con esto? Que además muchas veces cuando personalmente empecé a trabajar estos temas hace ya casi 20 años, más de 15. A la innovación le ponían un apellido, tecnológica. ¿Sí? La innovación tecnológica, la innovación tecnológica. Con una noción de que se innovaba fundamentalmente y con base en tecnología. ¿Sí? Es decir, para innovar había que comprar tecnología, para innovar había que implementar tecnología. Y era una noción pues que incluso sigue imperando, es decir, cuando usted le habla de innovación a un alcalde, él dice, computadores, ¿sí? O a un empresario, no, hay que hacer una aplicación. O a un periodista, ni se diga, ¿no? Entonces hay que tener un iPhone. Y la noción, ese sesgo también hace mucho daño, porque nos lleva muchas veces a creer que innovar es comprar o adquirir un conjunto de artefactos. No hay tal. Desde la perspectiva del conocimiento que da origen, se innova obviamente
entendiendo los mercados y las nociones del mercado y el conocimiento que implica, o sea, el mercado no solo como un tema de cifras, sino como un tema de personas, comportamientos, es decir, la connotación, la sociología del mercado. Eh, pero también se innova desde el conocimiento financiero. Se innova muchísimo desde diferentes dimensiones de lo que se conoce como las tecnologías blandas. El crowdfunding, pues es una innovación que tiene que ver con una interpretación de carácter financiero, es decir, ¿cómo así? Yo, una cosa puede tener muchos dueños o alguien estaría dispuesto a pagar por un producto antes de tenerlo. ¿Alguien estaría dispuesto a apoyar una buena causa? Todo ese tipo de cosas entran a jugar ahí. Y es un conocimiento de lo financiero en términos y de lo informático, ¿sí? Se vuelve, discutiblemente ahí juegan las aplicaciones, pero no per se las aplicaciones, sino que juegan en términos de yo puedo tener una plataforma a través de la cual puedo canalizar pequeñas donaciones o pequeños aportes de personas y esas personas les puedo ofrecer un beneficio que puede ser un beneficio tangible o intangible, simbólico o fáctico, y para que eso suceda y llegue a mucha gente, entonces yo puedo crear una plataforma, movilizar unos recursos, pero detrás de eso pues hay un comportamiento social de por qué la gente estaría dispuesta a. Y en la mitad también hay unos elementos asociados a pedagogía, entre comillas, eh, a educación, que son cosas distintas, pero obviamente la innovación no es solo tecnológica. Yo puedo hacer la tecnología para recuperar el oro en la minería. Y si a los mineros no se les da la gana usarla, porque, porque sí o porque no, porque eso lo trajo un investigador de la Univalle y esos son como el demonio y entonces ellos no queremos ese. Además puede ser, ¿no? O sea, si la minería, por ejemplo, es desarrollada por los indígenas y usted les llega con una solución del mundo externo, muy posiblemente no se la acepten por el simple y sencillo hecho de que es algo que viene del mundo externo para ellos, que no es parte de su conocimiento ancestral. Y no hay nada que hacer. ¿Sí? O menos, mentiras, hay mucho que hacer, pero mucho desde el conocimiento social, no desde la tecnología. Entonces, se puede innovar y se requiere innovar en todas esas dimensiones. La innovación puede ser abierta o cerrada. Cerrada es pues la noción típica de los entornos en donde nos centramos a trabajar. Cerrada también además desde muchos enfoques, cerrada desde el enfoque de la propiedad intelectual, ¿sí? Es decir, coloco una barrera legal para que nadie pueda usar mi innovación, nadie que yo no permita, o coloco una barrera eh, coloco una barrera procedimental, ¿sí? Estructuro unos procedimientos o incluso una barrera física, ¿no? Entonces yo coloco mis archivos en un cajón con una contraseña, con una caja fuerte, ¿sí? Eso implica lo cerrado. O
En cambio, la posibilidad de innovar abiertamente, integrando gente, permitiendo que mucha gente construya, permitiendo que mucha gente cacharríe con lo que yo creé, permitiendo que mucha gente eh, haga sus aportes, ¿sí? Y basándome más en la comunidad que en el saber específico de un grupo pequeño de investigadores científicos o técnicos, ¿cierto? Y esas son enfoques y no es uno mejor que el otro necesariamente. Hay ámbitos en donde uno funciona y hay ámbitos. Y otras tipologías de innovación que tienen que ver un poco con principios orientadores que pueden ustedes, digamos, esa tarea se las dejaría de consulta. Creo que en el espacio del curso eh, hay hay unos documentos, va a revisar porque yo lo actualicé ayer, pero no recuerdo bien, ahorita no tengo en mente. Pero ahí tenemos, por ejemplo, la innovación frugal, innovar con recursos escasos. La innovación inversa, que habla del concepto de innovar desde los países menos desarrollados a los más desarrollados. El tema de innovación sostenible, que vuelvo ahí, ¿sí? Y bueno, aquí puedo yo caer incluso en una contradicción y es posible que el concepto del señor que estaba dando la conferencia de la innovación aplicada, pues efectivamente tenga algún espacio. Es decir, no sé, que pueda ser una innovación mucho más centrada en efectos de corto plazo o en cosas que sean urgentes. No sé, podría uno construir toda una teoría y todo un trabajo para entender y justamente plantear que eso es relevante, ¿eh? O que efectivamente esa noción de innovación aplicada podría tener algún significado. No desconozco, insisto, pues digamos, desde el punto de vista meramente lingüístico es una redundancia, pero puede que tenga algún sentido en términos de eh, alguna orientación particular. Listo. Vamos al receso. Uy, Heward, buen punto. El territorio. Innovación territorial. ¿Qué? Tú estás metido en un tema de construcción de paz, ¿cierto? Entonces, mira que un concepto de innovación para la paz como un principio orientador, y seguramente habrá teoría sobre eso, pero también es un tema clave que se puede construir, ¿sí? Porque uno puede efectivamente plantear que de alguna manera lo que sea innovador al mismo tiempo por ejemplo, se alinee con unos principios de eh, convivencia, de temas que pudieran tener significado, por ejemplo, en la lógica de ese sentido de la convivencia en paz. Por ejemplo, ¿sí? Entonces también pueden, y ni hablar, por ejemplo, de innovación territorial, entendida no como la innovación que se da en un lugar específico, sino que la innovación que integra un territorio. Nos vemos 9:50, 20 minutos de receso y continuamos.